Colegas, estamos en una sesión de C7, nos acompaña hoy David Terraza, que nos va a dar un lineamiento, tips y consejos para presupuestar, hay una palabra que me encanta, asertivamente, ¿no? Para que cuando estamos en un proyecto no nos encontremos en la mitad del proyecto con que no nos alcanza lo que le cobramos al cliente, ¿sí? Señor David Terrazas, como siempre, agradecidos de tu generosidad, somos todo tuyos, hermano. Perfecto, no, pues muchas gracias por la oportunidad. La verdad, les preparé esta pequeña presentación con el objetivo de que todos puedan hacer una forma de un presupuesto en cuestión al tema de servicios. No significa que sea la única metodología o que sea la más eficiente o nada. Simplemente esto es una metodología que yo aplico, que yo uso y que se las quiero compartir, ¿no? La metodología consiste en dos factores. El factor uno, que es base del servicio, que es prácticamente responder la fórmula ¿cuánto vale mi hora? Y el factor 2, que es oportunidad, es decir, ¿cuál es el factor o el costo de oportunidad de atender a este cliente y no otro? ¿Por qué lo considero? Porque como consultores solo tenemos 160 horas, si es que nos dedicamos de 8 por 5 al mes para poder atender clientes, ¿no? O sea, no podemos atender más, aunque quisiéramos, porque tenemos una capacidad muy limitada en cuestión de tiempo. Y eso es considerando que estuviéramos trabajando todo el tiempo. Entonces, esto es otra forma de también reconocer eso que nosotros tenemos, que no, que la verdad es que no lo podemos a veces vislumbrar, ¿no? Rápidamente les voy a decir cómo se construye el factor 1, el factor 2 y qué significa toda esta serie de números, ¿no? No se me vayan a perder. Primero nos vamos a ir a la capacidad instalada. David, David, una cosita. Se Ajá. escucha como una música de fondo. ¿Se podrá hacer algo? No, porque estoy en el Starbucks. Tranqui. Ahí, pero sí se me escucha bien, ¿verdad? Voy a ver si puedo cambiar el micrófono, pero bueno, mientras yo sigo hablando y voy a... Después le voy a pasar una aplicación para que la suban, que precisamente lo que hace es evitar todos los ruidos que hay alrededor de ustedes. Yo, por ejemplo, ahora, ¿ustedes me escucharon aplaudir? Sí. ¿Te aplaudir o me viste? Te escuchamos. Ajá. ¿Se escuchó? Entonces todavía no lo tengo activado. Ahora se lo activo y le muestro. Volvamos a la capacitación, así no tenemos que editar el video. Ajá. Bueno, entonces, la capacidad instalada, como les dije, es cuánto tiempo puedo dedicarle a mis horas de consultoría. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero va a ser, ¿cuál es el ingreso promedio mínimo que necesito para vivir? ¿No? ¿A qué me refiero? Pues necesito pagar renta, necesito pagar la luz, el agua, el teléfono. Todavía no estoy considerando si me puedo ir de vacaciones o no, ¿no? Simplemente es lo necesario para cubrir mis necesidades básicas. Yo aquí puse un ejemplo, no significa que esto sea real, simplemente lo hice para ustedes. Yo digo, ¿saben qué? $1,500 necesito para poder cubrir con todas esas necesidades. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos clientes podría llegar a atender al mes? ¿No? Entre cuestión de acomodarme, entre cuestión de estar revisando, considerando todos los tamaños, etcétera. Y entonces aquí yo dije, ¿sabes qué? Yo solo puedo atender 7 clientes por mes. Entonces, técnicamente yo debería de sacar 1,500 de 7 clientes, ¿no? Y le puse un nivel de complejo. Esto es un factor que yo he definido, que es básicamente, ¿qué tan complejo es lo que yo hago? Si cualquiera lo puede hacer, pues sería un nivel 1. Y entonces ahí sería un 10%, ¿no? Si lo que yo hago es un nivel 5, por ejemplo, que es en este caso, David, yo creo que es me parece que estás en una diapositiva que no estamos viendo, ¿eh? Estamos en la que dice factor 1 concepto, factor 2 concepto. A ver. Ahí estamos en la 1. Está bien, porque él estaba hablando en la parte de abajo de la explicación, donde dice capacidad instalada. Capacidad instalada. O sea, sí están viendo los 4 cuadros, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Estoy hablando en la parte de abajo, que es capacidad instalada.
Sí, A mí me gusta capacidad empezar instalada. diferente porque busco busco captar la atención de una manera diferente, ¿no? Entonces, empiezo del lado izquierdo hacia abajo y me voy hacia el lado derecho hacia abajo, ¿no? Como un reloj, el sentido contrario del reloj. Entonces, prácticamente, bueno, el nivel de complejo es ese 30%, ¿no? Que significa que, bueno, yo podría subirle un 30% a ese ingreso. Prácticamente, pues si ustedes hacen la división de 1,500 entre 7 y lo multiplican por 30, el 30%, les va a dar 278.57 y, o sea, ese es el total y luego lo divido entre 7, entonces me da 13.93 dólares, ¿no? Así es como se saca este número. ¿Qué es lo que significa? Que mi capacidad instalada es de 13.93 dólares. Y me voy a completar el factor 1. El factor 1 es ¿qué necesito para dar el servicio de consultoría? El servicio de consultoría, por ejemplo, yo aquí puse una computadora que vale 1,500. Pues ¿saben qué? El factor de depreciación, ¿sabes qué? Yo lo divido a 48 meses y esos meses los divido entre el número de horas, ¿no? Entonces, así determino el costo por hora de el uso de la computadora. Servicios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, internet o luz o todo ese tipo de cosas, también hago lo mismo, determino cuánto estoy usando por hora, ¿no? El internet igual, en este caso es por horas. Y al final tengo mi factor de capacidad, ¿no? Estos 13.93 dólares que sacamos en un inicio. La suma de todo esto es 19.49. Es decir, que mi factor 1 de conceptos es que mi hora vale 19.49. Y el factor 2 es el costo de oportunidad, es cuánto me cuesta traer a un cliente. Y entonces yo aquí determino que es 0.57 dólares. Prácticamente, ¿qué es lo que hago? Divido mi factor, ¿no? de capacidad entre cuántas horas le dedico al tiempo, ¿no? Entonces, de esas 13.93 horas, yo estoy dedicándole varias horas a prospección, ¿no? Entonces, eso es lo que divido para sacar el costo de atracción. Y el tiempo de prospección es cuánto tiempo me tardo en hablar, o sea, desde contactar a un cliente hasta cerrar la cita, en horas, ¿no? O sea, yo aquí puse el ejemplo, ¿sabes qué? Me tardo 8 horas efectivas. Pues una reunión de 1 hora y media cada uno, que me tardé otra hora en hacer la propuesta, unas 2 horas en hacer esto, etcétera. Y entonces ese es mi tiempo de prospección. Y agarro el factor de cierre. El factor de cierre va a ser de cuántos clientes que estoy hablando cerré. Y entonces yo tengo un cierre del 20%, por ejemplo, y entonces mi factor de cierre va a ser el 80%. Es decir, con cuántos no cerré. Al hacer esa multiplicación del 0.57 por 8 y le subimos el 80%, tenemos el costo de oportunidad de 8,20. Y después sumo el factor 1 y el factor 2, y entonces así es como obtengo el 27.69 dólares. En otras palabras, ¿qué estoy queriendo decir? Primero determino cuánto necesito para vivir. Es decir, que ese va a ser mi objetivo para poder hacer en todas las, pues para poder vivir, ¿no? Literalmente cada mes. Y ese es mi objetivo de venta mínima. ¿Cuántos clientes podría llegar a atender? Lo saco, lo divido, le agrego un porcentaje como de nivel de complejidad para darle valor a nuestro trabajo. Y eso es la capacidad instalada. Por eso es importante ver. Después empiezas a sacar todo lo que usas para la consultoría, nada más. Es decir, la computadora, por ejemplo, un sistema que llegue a utilizar, en mi caso es Microsoft, entonces vale 90 dólares, entre cuántos puedo dividirlo, etcétera. Sí, dime, Ramón. Te pregunto, bueno, no sabía si al principio o al final, o no sé si es algo que viene aquí, pero vamos a suponer que nosotros tenemos headcount, tenemos people, yo tengo una consultoría, pero para hacer esa consultoría necesito 2, 3 recursos. ¿Dónde se refleja eso? Eso se va a reflejar o viene más adelante. en la siguiente sección. Ese tipo
pueden hacerlo dos. O sea, si es una persona que usan de forma recurrente, puede ser dentro del factor 1 concepto. Claro, pues Si ya es sería una, un es sueldo. algo fijo, es algo ya definido, ¿no? Pero si es una persona que va a ser eventual para un proyecto en particular, entonces iría en la siguiente sección. Okay. ¿Cuál es la siguiente sección? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Cómo se construyó el factor? ¿Eso fue un sí o fue uno? Lo tengo que ver. Mirá que me llevo muy bien con los números, pero a partir del factor 1 me perdí un poquito, pero no te preocupes. Ah, bueno, el factor 1 es prácticamente No, cuánto estás tranquilo. usando. Sí. No, y digo, a modo general, ¿no? Y el factor 2 es cuánto me está costando traer a ese cliente. Tal cual es cuánto me cuesta el sistema, ¿no? O cuánto me cuesta la herramienta que nosotros estamos usando. Aquí, por ejemplo, puse Sales Navigator, pero pueden usar todos los softwares de ventas que tengan ahí. Van a dividirlo igual como si fuera por hora. Van a determinar cuántas horas de su capacidad instalada le corresponde. Es decir, si yo le dedico 8, 10, 12 horas, ¿no? En general, ¿cuánto es de esas horas le va a corresponder al cliente, que es el tiempo de prospección? Mi factor de cierre es, ¿sabes qué? Soy pésimo vendiendo, tengo un 20% de efectividad, o sea, es de 2 de cada 10 clientes con los que hablo, pues ya cierro, entonces voy a usar el factor del 80%, porque eso es lo que me va a costar atraer un nuevo cliente, y tal cual, multiplicación 0.57 por 8 por 1.8, ¿no? O sea, sumándole el 80%. Y entonces, eso es prácticamente el 8,20. La suma de factor 1 y factor 2 me da mi costo por hora del servicio. Ahora, respondiendo la pregunta de Ramón y que es la de todos. Bueno, yo ya tengo cuánto vale mi costo por hora, ¿no? ¿Se acuerdan? 27,69. Ahora vamos a hacer el presupuesto. Otros gastos. Aquí es donde entra, por ejemplo, la pregunta de Ramón. ¿Sabes qué? Aquí me entró una persona que me va a dar un servicio. Ahí lo determinamos por hora. ¿Sabes qué? Lo vamos a usar 20, 30 horas, no sé, las que sean necesarias para este proyecto, ¿no? Aquí lo estoy manejando como un costo por hora, pero si no, después lo vamos a ir agregando, ¿no? Aquí otros gastos, por ejemplo, en mi caso, si yo uso PayPal, a mí me cobran el 5.5% por el monto, entonces eso también lo tengo que agregar. Y ahora sí, aquí es donde yo voy a agregar el factor ganancia, es decir, cuánto le quiero ganar a mi consultoría. Un rango aceptable de un costo por hora de ganancia son 30-40%. Y entonces aquí ya determiné mi precio por hora de consultoría. Yo ya agregué todos los otros gastos, cuánto vale mi costo y ahora sí la ganancia que yo espero tener. En este caso, si se dan cuenta, mi costo por hora de consultoría es de 37,97. Y entonces viene la parte más sencilla, ¿no? ¿Cuántas horas le voy a dedicar al proyecto? 20 horas. Y yo siempre les digo, manejen un factor de emergencia. ¿Qué es el factor de emergencia? Ups, es que se me alargó un poco el proyecto, ¿no? Creí que iban a ser de 20 y entonces van a ser de 30. Yo aquí hoy manejo un factor de emergencia del 25%, entonces le agrego el 25% a las horas estimadas y después ya multiplico mi costo por hora de consultoría por las horas totales, o sea, es decir, el 25% de 20 y las 20, ¿no? O sea, vamos a suponer que en este caso sean las 30 y ese es el costo de la consultoría. Aquí la pregunta de Ramón, oye, es que utiliza a otra persona. Vamos a suponer que ya les dio la iguala de $1,000. ¿Dónde se suma? Pues en este caso no consideran otros gastos, hacen la multiplicación del costo de la consultoría y todo con el factor de gastos en cero, les da el número y después ya le suman por 1.1, pensando que le van a ganar un 10% a lo que la persona les está cobrando. Esto es una forma, suena muy rebuscada, pero la verdad es que es muy sencilla. Un formulazo en Excel y ya queda para poder hacer las consultorías. Esta es una metodología que nosotros usamos.
¿no? Entonces, por eso es que se las presento. Sí, dime, Ron. La experiencia, ¿en dónde la pones? Porque no es lo mismo que un chico recién graduado de la universidad. A nivel de, el nivel de complejidad, ok, ok, Exactamente. Ahí es donde guardas la experiencia. ok. ¿Qué Y, número es bueno? Ahí ustedes es el que definen. Del 1 al 10, y entonces creen que, ¿sabes qué? Yo me califico como un 8 y un 8 es el 80%. Ah, bueno, pues ahí lo pongo. ok. ¿No? Excelente, David. Ok, Gente, David, y otra pregunta, voy a aprovecharte, David. Pues además lo estoy viviendo en el proceso de cotización a un cliente Ajá. que me pidió algo bastante similar. ¿Dónde metes el overhead? Vamos a suponer, yo necesito a David Terraza conmigo aquí en este proyecto y David me cobra $200. Uh-huh. Y obviamente siempre uno tiene un overhead por eso. ¿Dónde lo pones? Acá. Lo puedes meter en otros gastos o lo puedes meter en la sección ya de cotización. O sea, primero consultas cuánto tú vas a cobrar y ya ese dato le sumas Claro, el los overhead. $200 y le agregas el overhead del, ¿sabes qué? Pues yo le quiero ganar también este servicio un 10, 15% más. Ok. Pero, o sea, vamos a decirlo así, el primer concepto son ustedes, que es costo de consultoría. Los gastos adicionales eventuales los puedes agregar hasta el final Below o, the line. Ok. o en el otros gastos, ¿no? O sea, Ok. en esa sección ahí lo puede uno agregar también. Ok. David, una consulta. ¿Cómo habías sacado el costo de la computadora? O sea, bueno, obviamente los 1.500 es el valor de la computadora. Y después le asignaste ahí está, $4 y tanto. ¿Lo dividiste por cuántas horas? Pues en realidad te da como 330 y pico de horas. Por ejemplo, aquí yo dije, ¿sabes qué? El costo de computadora es de 1,500. Mi computadora en 2 años deja de servir. Entonces lo divido entre 48 meses. Eso me 24. da 30. ¿Perdón? ¿En 2 años deja de servir? Ajá, yo digo que mi computadora en 2 años va a dejar de servir. Eso es una depreciación. La depreciación de un equipo. En México no son tan buenas como las computadoras argentinas que duran 4 añitos. ¿O más? Sucede. O más. ¿O Aquí más? lo que, bueno, o sea, si tienes una Mac, te dura 10, 15 años, ¿no? O sea, No, no, Depende del olvídate. usuario. aquí El depende mucho culpable es el usuario. exactamente, ¿no? O sea, la depreciación contable en México es que todo el tema tecnológico se deprecia 2 años, porque ya se vuelve obsoleto, no porque deje de funcionar, sino se vuelve Sí. más obsoleto. En Argentina es 3 años. Bueno, entonces, Es el estándar, sí. ajá, aquí lo dividirían 1,500 entre 36 en vez de Entre 48. 48. En vez de 24, 40. 24. Con Perdón, 34. ajá. Yo aquí esta computadora la deprecié 48 meses, o sea, es decir, 4 años, ¿no? O sea, entonces dice 1,500 entre 48 y eso es el costo mensual de la computadora. ¿Cuántos clientes puedo atender? 7. Entonces dividí ese costo entre 7. Ok, listo, listo. Y así ahí es como obtuve el 446. cosas, gracias, mil gracias, David. Siempre un 10, hermano, siempre un 10. Gracias. Cosas importantes a tener en cuenta quienes no llegamos a armar tanta información, pero sí es importante ir empezando a prestar atención las horas de prospección, el tiempo que le dedicamos a prospectar. Alguien tiene que financiar ese tiempo, ¿sí? Porque realmente es mucho. Y otra cosa más, para los que tienen mentes fantasiosas como la mía, ¿sí? Que a veces las mentes nos sirven mucho para muchas cosas, para el entusiasmo y todo, pero a veces también tiene Nos juegan mala doble. pasada. Claro, Ariel me entiende porque somos muy parecidos. Le juegan muchas malas pasadas y a mí me toca aterrizarlo. Claro, a las patadas a veces. No, pero lo que voy es, el factor de cierre también es importante. También es muy importante. Y ustedes miren, David, que viene con un camino andado, que es muy prolijo, muy disciplinado, está en un 20%. ¿Sí? Yo me voy a poner a calcular el mío, que tengo toda la información para calcularlo, pero creo que a veces lo evito inconscientemente para no encontrarme
con algo que me haga, que me dé algo que no me gusta, ¿no? Marta. Sí, dime, Marta. Cuando vas a hablar de nivel de complejidad, o sea, en el caso que la pregunta que hizo Ramón, el recurso, normalmente en la empresa de consultoría lo dividen en asistente 1, senior, gerente, o sea, gerente 1, gerente pesado, y hasta que llega hasta socio, pues, o sea, existe una categoría a nivel de consultoría gerencial. Sí, aquí te voy a decir por qué no uso esa. Primero, porque me gusta hacer las cosas diferentes. Y dos, porque si yo te pregunto a ti qué nivel quieres, me vas a decir que eres socio, ¿no? Y si yo le pregunto, si yo les pregunto a ustedes qué nivel quieren, o sea, qué nivel quieren ser, socio o junior, la respuesta de todos va a ser socio. Todo el mundo quiere ser el más alto. Aquí lo que yo estoy calificando es la aptitud, o bueno, el nivel de conocimiento, experiencia, todo eso que te ha costado tantos años de trabajo hacer, muchos o pocos, no importa. O sea, es una calificación de un nivel de complejo. Por ejemplo, en este nivel de complejo que yo manejo, yo lo manejo hasta el 7. Entonces, yo me considero un 5, ¿no? O sea, yo personalmente, David, me considero un 5. O sea, es decir, que todavía me falta camino por recorrer, mucho que dar, pero tampoco estoy recién salido de la universidad, ¿no? Entonces, Claro. y yo lo que dije es, ¿sabes qué? Yo cuando sea un nivel 7, significa que yo quiero yo quiero ganar 5 veces más, ¿no? O sea, por decir algo. ¿Qué es lo que va a hacer este nivel de complejidad? A este 1500 que es con lo que yo puedo vivir, me va a incrementar mi nivel de vida. Hoy yo con 1500 digo, salgo, ¿no? O sea, es decir, que vivo en una casa particular, que tengo cierto nivel de servicios, que igual tengo cierto carro, ¿no? Y que tengo que pagar ciertas cosas. Si yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero ganar por lo menos un 30% más de lo que necesito para vivir. Ese es el factor del nivel de complejidad, nivel y cuánto quiero ganar esto. Ahorita yo digo, ¿saben qué? Pues yo creo que con 1500 la armo, o sea, es decir, salgo, pero si yo gano 1950 es lo que yo creo que ahorita mi conocimiento es lo que debería de valer, ¿no? Yo debería estar percibiendo un sueldo de 1950 dólares, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo particular. Y cada quien hará su número, ¿no? Puede ser más, puede ser menos. Pero yo espero que en unos años, cuando yo ya tenga más años en cuestión de experiencia profesional y todo, pues yo no quiero seguir en el mismo nivel de 1950. Yo quiero llegar a un nivel de ganar 3000, por decir algo. Ah, bueno, entonces en ese nivel de complejidad también me costó años de estudio, años de trabajo, años de experiencia, tropezones, etcétera. ¿Saben qué? Ya no va a ser el 30%, ahora va a ser el 60%, ¿no? O el 50%. Claro. Y eso es lo que hace el nivel de complejidad. Por eso es que lo manejo así, porque esto está muy dirigido a no una empresa de consultoría que lo maneja de una forma tradicional, sino a una persona que hace consultoría. Y el mayor problema que tenemos como consultores es que no hay una vara. Cada quien pone su propia vara y de repente te puedes encontrar gente que se vende en $1,500 y gente que se vende en $15,000, haciendo exactamente lo mismo, y la respuesta es ¿por? ¿Por qué ¿por qué contratan a los de 15,000? ¿No? Si yo lo vendo en 1,500. Ah, Y pues no sí, lo pero el de domino, sí, 15,000, exacto. el de 15,000 trae cuentas grandes, el de 15,000 tiene más años de experiencia, ¿no? Y yo estoy saliendo de la universidad, ¿no? O sea, es más, creo que 1,500 estás muy alto, ¿no? La vara la miden así. Excelente. Y entonces, eso es lo que estamos reconociendo en esta parte. Señor David Terrazas, muchísimas, muchísimas gracias. No lo halago más porque se nos va a agrandar. ¿Sí? Ah, ya les dije, yo me hago chiquito, me pongo rojo. Ah, muy bien. Amigos, comparto antes de cerrar agenda de semana que viene. Tenemos, siguiendo con este tema que nos deja rosqueando David, el martes vamos a trabajar en coaching comercial sobre justamente poner precio. Y uno de los ítems donde más foco vamos a hacer es encontrar fuentes de información para compararnos.
Bien. Y acá una variable que entra muchísimo hoy y que a veces le hace al cliente perder tiempo es la marca personal. ¿Sí? En lo que don Ramón es experto y nos ayuda mucho. Hay gente que trabaja, desarrolla, es como el músculo, ¿no? Desarrolla muchísimo los bíceps, la marca personal, pero no desarrolla piernas. Entonces cuando tiene que salir a caminar, no camina. Nosotros buscamos ahí un balance, ¿sí? Martes que viene, el jueves que viene tenemos talento profesional, con lo cual no nos encontramos a esta hora el jueves que viene, sino que nos encontramos más tarde, y es un encuentro, vamos acá, Betina Fernández, que es aliada, pero está un poco ausente porque estuvo con COVID y complicada, con picos de estrés y cosas, nos va a hablar sobre optimizar nuestros proyectos sobre la plataforma Kanban. ¿Sí? Súper, súper interesante, muy útil. Para quienes no lo conocen, realmente es un camino de ida. Así que esta es la agenda que tenemos por delante. Sin más preámbulos, cerramos lo formal, dejamos de grabar.